Este papel que tengo aquí en la mano, que es parte de lo que estamos observando aquí en pantalla, como parte de la resolución del fiscal Ramiro González, quizá a usted le puede dar curiosidad respecto de cómo se materializan estas cuestiones. En un momento, y después de hacer una reconstrucción de toda la escena, cómo se llegó hasta aquí, en un momento dice el fiscal, bueno, repasemos cuáles son los hechos puntuales. Esto es lo que vale. Esto es por los puntos. En términos jurídicos, respecto de la acusación de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández. Y repasa 9 hechos, los 9 hechos que se van a investigar y que la justicia tratará de corroborar, porque de eso se trata, eventualmente. Y están caracterizados de esta manera. Hecho 1, así hasta el 9. Por ejemplo, el primero, en el año 2016, Alberto Fernández obligó a Fabiola Yáñez a realizar un aborto a través de un plan que constituyó destrato, negación de la palabra, hostigamiento y frases como hay que resolverlo, tenés que abortar. Le dijo a su hijo que Yáñez se encontraba embarazada para luego responsabilizarla a ella de ese acto de aborto. De esta manera, la señora Fabiola Yáñez se vio coaccionada por Alberto Fernández para tomar esa decisión, provocándole un daño psíquico irreparable. En relación a ello, se habrá de ponderar con el desarrollo de la investigación y precisión de cómo sucedieron los hechos, la identificación de estos sucesos como un hecho específico o de marco contextual del objeto que comprende el proceso. Insisto, estas son las acusaciones. Uno de los hechos. 9 enumera en la resolución el fiscal para proceder a imputar a Alberto Fernández. Esto tiene que ser corroborado por la justicia. De esto se tiene que defender Alberto Fernández. Este puntualmente es muy importante porque ocurre en el 2016. Es el único que ocurre en el 2016 y que podría determinar dónde se va a investigar efectivamente la causa, porque no es solo en Olivos. Esto ocurría eventualmente en el departamento de Puerto Madero. Acompáñenme a la mesa y arrancamos con este tema con Irina Hauser y toda la información y el análisis. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, si te parece, Irina, arranquemos. ¿Cuál es la imputación concreta que se ha realizado por parte del fiscal Ramiro González al expresidente Alberto Fernández? Te diría que de las que veníamos mencionando es de lo peor que le pudo haber tocado, porque son lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género. Esa es la principal. Y amenazas coactivas, bueno, en perjuicio de la ex primera dama Fabiola Yáñez. Bien, el doblemente agravado tiene que ver, insistamos con eso, porque, primero, por el vínculo efectivamente que tenían y además por un contexto de violencia de género. Esto quiere decir que si se corroboran estas imputaciones, a la pena se le agrega una pena mayor, digamos, una carga de pena en función de un agravante. Un agravante. Sí, te diría que puede llegar a ser una pena severa, ¿no? Es decir, si se corrobora esto, podría ir preso el expresidente. Sí, podría terminar una pena de prisión por el tipo de lesiones y la conjunción de delitos. Sí, Fer. Y además, quería explicar esto. Esto está descrito en un contexto de una relación, según lo que describe el fiscal. Recordemos que también está participando la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, que también participa de la evaluación de esta situación. Un vínculo atravesado por hostigamiento desde prácticamente un comienzo, por la descripción de Fabiola Yáñez, acoso psicológico y agresiones físicas. Bueno, en un contexto de violencia de género intrafamiliar. Y lo que marca el fiscal en este dictamen es la relación asimétrica y desigual de poder que existía entre ellos, que es algo que nosotros hemos mencionado. Claro. Como un factor también de aprovechamiento por parte de, en este caso, el acusado... Sí, el expresidente Alberto Fernández. Sí, Fer. Perdón. Sí, a mí yo ahora traigo acá un tema que me parece que es bastante complejo. A ver. Que tiene que ver con el tema del aborto. Porque yo me quedé hablando ayer por las denuncias que había hecho Fabiola, como lo contaba. Yo le digo, mirá, si está con una pareja y la pareja no quiere tener la criatura, si tiene derecho la pareja a decir, bueno, yo quiero el aborto, o sea, un hombre podría querer tener el hijo, la mujer decir que no, y la mujer decidirlo, y el hombre quedarse enojado y decir, bueno, tuvimos un aborto y yo no quería, y acá sería al revés. Ahora, esto fue en 2016. No existía la ley del aborto. No, claro, no había interrupción voluntaria del embarazo como derecho.
¿no habría pena para ella también? Porque acá no me digan, no sé si le puso un revólver en la cabeza, pero decirle a alguien, decir, yo aborté, no sé cuánto tiempo dura y cuál es el castigo, pero que me obligó a abortar, pero que alguien abortó, y ahí habría un médico que cometió un delito también. Digo, acá es complicado. Estás agregando complejidad a lo ya de por sí. La ley del aborto es del 2020. Denunciado. Y ella está diciendo que esto pasó Sí, pero estás mezclando todo, ¿no? Y sí, estoy mezclando todo. Porque, claro. no, sí, pero porque... Pero ¿por qué? Si yo digo, yo cometí esto, si vos me decís no pasó, tenía 14 años, no pasó hace tanto tiempo. Lo que se está analizando, Fer, creo, Sí. también la pregunta que hace No, Fernando, bueno, porque pero no si era legal perdón, el delito aborto. este surgió de un estudio de otra causa. Sí. Ahora, acá, Sí. para mí, si hacen esta denuncia, se abre otra Claro, causa. lo que digo es, lo que hay que analizar también, y seguramente será parte del tratamiento judicial, es en qué contexto eso surgió. Porque si surgió en el marco de una violencia de género, en ese sentido, bueno, debe tener seguramente datos o elementos para analizar si efectivamente se cometió otro delito y de qué característica y quiénes son los responsables. Me excede, no quiero hablar por hablar, pero está dentro de la violencia de género que denuncia Fabiola Yáñez. Es más grave porque está como transgrediéndose una ley porque no existía el aborto. Sí. Era ilegal. Pero está Entonces, especificado que fue un aborto clínico. Sí. Por lo que da a entender, yo aborté porque me obligó. Es lo Sí, que no bueno, duele, pero no es que no, eso se él tendrá que está investigar. preguntando por el método, Claro. pero me parece que la Claro, es discusión que no no va está por, claro. o sea, me parece que la discusión no va por ahí. Primero hay que ver en qué contexto, o sea, ella dice Perdón, sí, no fui dijo me puso presionada. nervioso y lo perdí. Dice que fue a hacerse un aborto. Y Bueno, está diciendo pero un aborto no cuando sabemos, no existía. o sea, Bueno, me parece que es todo mucho más grave. Es que no está claro. Es que eso es Bueno, lo que... Pero es lo que se tiene que investigar, es Claro. parte de lo que se tiene que investigar. No, porque ¿En qué lo que contexto estoy diciendo surgió- es que en surgió una eso? cuestión así de que me dice, él me trata... A ver, le dijo... No, pero yo, Bien. perdón, creo que mezclar esto con la discusión sobre, A ver, dale, sobre Lili. un aborto ilegal, o sea, me parece entrar en No, un territorio pero que está no bien, yo corresponde. digo que esa Pero a ver, ¿por parte... qué? Fer, argumenta, dame un minuto, pero Fer, perdón, argumenta porque- esa parte, lo demás me parece que no tiene discusión. Fer, Lo que deja pasa que- acá parecería un presidente haciendo un acto que él ayudó a dar una ley que le dio un montón de libertades a un montón de gente, a las personas en Argentina, pero que a la acusa de una Bien. cuestión previa a eso. El punto está claro. ¿Por qué decís que son cosas? Porque podría surgir esto en la propia causa, Irina, pero aclara No, el punto y me pasamos. parece dale. que, o sea, que sí se puede plantear de qué manera ella tuvo que llegar a la situación de interrumpir un embarazo. Pero me parece que ya entrar a pensar que va a haber una investigación penal sobre quién produjo el aborto, en qué contexto y que se aplique si se aplica No, una ley pero anterior bueno, está bien, o no. Irina, si vos querés, yo te estoy diciendo, ella está diciendo, le dijo a su hijo tal cosa, le dijo que yo era mala o que yo me trató mal, no me daba, no me hablaba. Bueno, a mí que no me hable mi pareja no me lleva a hacerme un aborto. Digo, no es un tema, no está explicado Yo como... lo que sí creo es que hay que Entonces, tratarlo digo- con mucha delicadeza, Sí. con mucha cautela, Por porque favor. son cosas muy, pero muy sensibles. Bueno, y eventualmente pero para eso esto estamos acá, está... estamos hablando de una No, causa pero estamos penal. acá, estamos acá no para hablar muy a la ligera de cosas tan graves. Yo no Eso estoy es lo que- hablando a la No ligera. estoy diciendo que lo estás haciendo, digo que no entremos en un terreno de mucha ligereza sobre algo tan grave, y lo que digo es, esto está siendo parte... A mí me parece que la observación que hace Fernando en algún momento se va a presentar. No, pero igual- Hay una causa, y en un contexto de una causa donde esto se va a tratar. Sí. Igual hay una cuestión que Y cerramos, penal, Lili. que bueno, tenemos un abogado en la sala y por ahí nos puede ayudar también. Se aplica la ley penal más benigna, o sea, hoy el aborto no es delito. Entonces, en esto no... Bueno, no. ahí hay un dato importante Hoy el también aborto no que es pasaba en ese delito, momento. no es Por eso delito. digo, ahí hay un Entonces, montón de elementos que hay que tener en Digo, cuenta. me parece que, voy a decir una palabra un poco fea, pero encarajina la discusión esto. O sea, me parece que hay que ver, bueno, qué le pasó a Fabiola y cómo fue la violencia que sufrió ella. Eso, Y eso eventualmente todo debate. después ver qué otras discusiones surgen. Bueno, vamos a volver sobre esto e insisto que va a ser interesante repasar las personas que fueron citadas como testigos, como continuidad, como las medidas de prueba para seguir entendiendo el delito por el que se lo acusa al expresidente.